Hablar con la pareja de la interrupción del embarazo no es nada fácil. Por lo regular, es uno de los temas donde el silencio hace acto de presencia. ¿Cómo es que las parejas se involucran o no en el proceso? ¿Qué sucede con el vínculo amoroso ante una decisión de este tipo? ¿Cómo reacciona la pareja si hay una relación estable o es un vínculo de ocasión? Hay hombres que se sienten anulados por la decisión que toma su pareja, pero detrás de esta decisión seguramente hay mensajes de ambos miembros de la pareja que en su momento no fueron comunicados. Nuestro tema de hoy es la interrupción del embarazo y la pareja. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza en este viernes de pareja, hablando de la interrupción del embarazo y la pareja. Creo que es un tema que es sensible, es un tema que mueve también muchas fibras y por eso queremos tocarlo esta mañana aquí en Diálogos en Confianza con los especialistas para que nos orienten, nos informen y sepamos qué hacer en caso de decidir interrumpir un embarazo. ¿Qué tanto se platica con la pareja? ¿Es una decisión propia o también se toma en cuenta la pareja para tomar esta decisión, si es se es una pareja estable u ocasional? Así que vamos a compartir con ustedes este tema. Gracias de antemano por las historias que nos compartirán a lo largo de esta mañana. Y quiero darle la bienvenida a nuestros especialistas. Está con nosotros Oriana López Uribe, directora ejecutiva de Balance AC, vocera del Fondo María. Bienvenida, Oriana. Hola, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Está con nosotros también Lurel Cedeño Peña, doctorante en Psicología Social de la UNAM. Realizó una investigación sobre la experiencia narrada del aborto en mujeres mexicanas. Qué gusto tenerte aquí. Buenos días. Alexis Hernández González, asesor de programas en IPAS México AC, especialista en salud reproductiva y masculinidades. Bienvenido. Gracias, Carmen. Buenos días. Buenos días. También le damos la bienvenida a Jorge Alberto Álvarez Díaz, médico sexólogo con maestría, doctorado y postdoctorado en bioética, profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud en la UAM Xochimilco. Gracias, muy buen día. Pues vamos a comenzar con un testimonio anónimo que nos comparte su historia de vida. En 2 ocasiones hubo aborto en esta pareja. Al principio quizá es una decisión tomada por los proyectos de vida que se tenían y después ¿por qué sucedió? Aquí nos lo cuenta. Nuestro lapso fue como de la prepa a la universidad y ahí fue donde yo la conocí y llevamos varios años pues de relación. Ya en un momento dado pues disfrutábamos nuestra vida sexual, entonces en una ocasión pues terminó ya embarazada como al año de que andábamos. Sí fue algo que no nos esperábamos más que nada por la edad y le dije que pues no podíamos tener al niño en ese momento, ¿no? Porque pues nos faltaba mucha vida por delante y apenas íbamos entrando a la universidad, ¿no? Entonces yo viví una vida en la cual pues yo también no fui un hijo planeado, entonces yo era algo que no esperaba o no quería más bien para esa personita, ¿no? Entonces se me hacía como un poco egoísta de nuestra parte tenerlo en estas condiciones. Ella en su momento pues sí lo quería tener, ¿no? Por esta cuestión yo creo maternal. Ella empezó como en este sentido de sí querer al niño, pero pues igual como con las pláticas empezó ella a comentarme igual como que pues sí veía más cosas a futuro. Entonces fue ahí cuando empezamos a investigar, ¿no? Fue un poquito más de mi parte, qué instancias podíamos ir a asistir y demás, ¿no? Creímos que fue el lugar adecuado, pero sí fue muy desgastante para los dos. Yo creo que más para ella en la cuestión física, dado que el lugar donde fuimos sí la trataron mal. Desde que entramos también había gente de Provida, que no sé cómo canaliza ese tipo de cosas, ¿no? Pero nos trataban como de parar en la situación de que no lo hiciéramos. Nuestra relación fue un poquito ya más desgastante, pero nosotros seguíamos. En donde sí creo que hubo un poquito más de acompañamiento fue en la segunda ocasión, aunque pues ya las condiciones se tornaron totalmente diferentes, ¿no? Ya habíamos terminado la universidad y ella empezaba a trabajar igual que yo, entonces había como una solvencia económica
Ya viéndolo como esta parte, yo traté como de sí ya tenerlo. Creía que ya era momento, llevábamos muchos años de andar. Entonces, al yo compartirle esta situación, ella cambió los roles, ¿no? Desde la primera ocasión, y ya me dijo que ella no le parecía que ya en esta ocasión ya tuviéramos al niño, ¿no? Me empezaba a decir cuestiones de que le faltaba crecer profesionalmente, ¿no? Que apenas había entrado a un buen trabajo. Entonces también esa parte ella empezó a no quererlo, ¿no? Fue más, creo, decisión de ella, y también creo que por cuestiones de política ella tiene más decisión a querer o no tener el hijo, ¿no? Yo, como te comentaba, sí lo quería tener, pero ella ya no lo quiso de esta manera. Entonces sí me parece un tanto como injusto, o algo que no se llega a ver en el de, entiendo la parte de su cuerpo, pero también como decisión, como pareja, creo que también nos dejan a un lado. Muchísimas gracias por compartirnos esta historia de vida, y antes de poder compartirlo también con los especialistas, quisiera agradecer al público que nos acompaña esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, creo que aquí podemos partir justo del tema del cual vamos a hablar esta mañana, interrupción del embarazo y la pareja. Él al final concluye con que no se le tomó en cuenta en la segunda decisión, cuando ella decide interrumpir el embarazo porque no era el momento, porque no se sentía preparada, porque tenía proyectos de vida. ¿Cómo cambia la relación de pareja cuando llega un embarazo inesperado? ¿Cómo se modifica? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Oriana? Bueno, creo que tiene que ver también como la posición en la que estamos y a qué estamos acostumbrados. Creo que en este sistema en donde se priorizan las decisiones de los hombres, podemos ver cuando él toma la decisión, le parece justo que ella se ajuste a lo que él está deseando y lo que él propone. Y cuando se intercambia el rol, donde ella es la que ya vio que tiene más posibilidades de desarrollo y que tiene otras opciones y que quiere hacer muchas más cosas antes, entonces a él lo pone en una situación como de desventaja. Es una situación en la que se prioriza siempre la decisión de la mujer porque sucede en el cuerpo y eso no lo podemos cambiar y eso no se transforma, y por lo tanto la que tiene derecho de decisión es ella completamente. Y creo que eso es un cambio en la estructura del sistema que tenemos en general, en donde normalmente los hombres tienen prioridad. Aquí no, aquí ella tiene la prioridad, y entonces él se ve frente a esta decisión que tiene que pesar sobre todo lo que ella desea y lo que ella quiere decidir. Entonces creo que plantea una forma en la que se puede ver más equitativo, pero se siente como injusto porque es un cambio a cómo estamos acostumbrados a vivir. Alexis. Sí, y es bien interesante, Carmen, ver la experiencia de los varones. O sea, sí expresa un malestar claramente. Así y es. muy relacionado con lo que comenta Oriana, es decir, cuando empieza a ver que la pareja tiene un papel mucho más activo, él lo expresa de esa forma, ¿no? Se siente de una cierta forma excluido. Es bien interesante tomar en cuenta la cuestión estructural, ¿no? Efectivamente. Y me gustaría hablar un poco sobre el asunto de la masculinidad. Un rasgo central de la masculinidad tiene que ver con esta facultad que socialmente se nos ha atribuido para tener el control y tomar las decisiones de aspectos que incluso puede que no tengan que ver, que no nos afecten directamente, y el aborto es un ejemplo clarísimo. Entonces, en las relaciones interpersonales se da esa tensión entre eso que yo he aprendido como varón, a tener el control, a tener una participación más activa, a tomar la decisión, versus, ¿no?, cuando me doy cuenta de que la otra persona también es un agente con capacidad de decisión, con autonomía, y que la pone en marcha. Entonces eso me coloca a mí en una situación rara, ¿no? Desconocida, a la que no estoy acostumbrado, y eso se ve en las relaciones interpersonales. Pero un punto también para mí muy importante es cómo nuestras reacciones individuales también están ancladas en un aspecto estructural. Estructuralmente vivimos en una sociedad que con ciertos mecanismos también ha relegado a las mujeres a no tomar o no ejercer sus derechos, su autonomía. La penalización del aborto es un ejemplo clarísimo, ¿no? Entonces, sí quiero contextualizarlo de esa forma porque nuestras relaciones y nuestras interacciones personales se inscriben y se anclan en una cuestión estructural que importa también muchísimo. ¿Y qué importancia tiene la edad, la etapa que se esté viviendo
para tomar una decisión como esta? Pues es algo que es muy relevante porque hay 3 variables que son muy importantes a considerar aquí. Uno, el deseo, otro, la planeación y otro, la posibilidad de la interrupción. Porque el hecho de que en una determinada sociedad, como en este caso la Ciudad de México, tenga una legislación que lo permita, no quiere decir que eso sea una posibilidad real muchas veces para muchas mujeres. Hay diferentes contextos, además de esta cuestión macroestructural, hay pequeñas sociedades y no es lo mismo, no le voy a enseñar a feministas la interseccionalidad, pero no es lo mismo hablar de una mujer blanca, heterosexual, bien situada económicamente, que una mujer indígena, pobre y mal situada socialmente. Entonces, además de esta cuestión, el planear un embarazo es una cosa que socialmente también está de alguna manera impuesto hacia las mujeres. ¿Qué se compra como juguetes a los pequeños? Pues a los niños el balón de fútbol, los soldaditos, y que se compra a las mujeres pues la muñequita y el jueguito de té. Entonces, a pesar de que es algo que estructuralmente se les va de alguna manera llevando a que piensen en ello, no entra en principio dentro de la planeación en ese momento, sino que se supone que es algo un rol que tienen que asumir a futuro. Entonces, hablar de la juventud es un tema, hablar de la adultez es otro tema, y hablar también al final del periodo reproductivo de la mujer adulta es un tema distinto, por riesgos y otra serie de cuestiones más biomédicas. También hay que ver que en la posibilidad de la interrupción, en redes sociales se manejan muchos términos inadecuados, incorrectos, estigmatizantes, sobre todo con menores, con jóvenes. Hay que recordar que biomédicamente el riesgo de morbimortalidad materno-fetal es menor a menor edad. Hay que recordar que en un porcentaje altísimo, también en nuestro medio, en América Latina y en el mundo, las niñas y adolescentes embarazadas lo son por un ejercicio de la violencia sexual, por violación, por incesto. Y esto se dice desgraciadamente pocas veces porque no siempre es el señor que pasaba afuera, sino un miembro de la familia, y eso hace todavía más sensible el tema y más difícil de abordar. Entonces sí hay como escenarios muy distintos entre una niña, una adolescente y una mujer adulta. A mí me llama la atención que él menciona que justo en la segunda vez ella ya tiene un trabajo, o sea, ya está ejerciendo su carrera. Y él se está sintiendo anulado por esta decisión. Entonces creo que esa parte tiene que ver con la edad también y con la posibilidad de ver más tangibles otro tipo de sueños que no son los clásicos de la maternidad, ¿no? O sea, está viendo que pueden materializar un desarrollo profesional como que es tangible, que ya es cierto, como que antes podría ser una idea de, bueno, voy a estudiar y a ver si consigo trabajo, porque vivimos en un país que no nos garantiza que después de estudiar vamos a tener un trabajo para ejercer nuestra profesión. Entonces creo que eso también influye, tiene que ver con la edad, pero tiene también que ver con la estructura y las posibilidades que tenemos. Creo que también cuando somos mucho más jóvenes, sí, un embarazo representa un sueño que tenemos y que ante un sueño de maternidad que tenemos y que ante un embarazo lo vemos más tangible. Y entonces se entiende muchas veces que jóvenes y adolescentes vean esto como una posibilidad de un futuro que sí soñaron y que ya lo tienen mucho más tangible que pensar en otras cosas porque no estamos invirtiendo lo suficiente en juventud y en adolescentes como para que vean que son tangibles sus sueños y que pueden alcanzarlos haciendo lo que, ¿no? Dependiendo cada quien desde su contexto, etcétera, lo que está soñando. Creo que como no los vemos tan claramente materializables, también podemos pensar, bueno, esto es algo que sí tengo, por cierto, que sí sé que quiero y que lo estoy pues teniendo en este momento y que podemos pensar que a lo mejor una decisión de continuar un embarazo puede ir por esa falta de oportunidades. Pues miren, justo realizamos un sondeo con nuestro público donde les preguntamos, en una relación de pareja, ¿quién tiene la decisión de interrumpir un embarazo? Y aquí nos contestaron lo siguiente. La mujer. La mujer, porque ella es la que decide sobre su cuerpo. Es la que lleva la gestación de la futura criatura. Si ella está consciente de que no puede tenerlo, pues es mejor interrumpir el embarazo a que pueda suceder algo peor. Como lo lleva en el vientre, pues ella es la que toma la decisión, igual por eso hay como que muchas madres solteras, porque el padre pues no las apoya y así. La decisión es de ambos, porque los dos tienen la misma responsabilidad y además los dos están en una relación. Es una decisión de dos, pero creo que favorece y es enteramente más de la mujer. Se tiene que platicar porque los dos están involucrados en ella. Bien o mal, su vida está proporcionándole aliciente a la otra vida, ¿no? Bueno, es una cuestión de dos, ya que pues entre los dos, tuvieron relaciones por el cual existe un producto. Bueno, es algo muy complejo el decidir si se interrumpe un embarazo o no. Son cosas que conllevan un aspecto social, económico,
pues personal, ¿no? ¿Qué tal si tú no quieres tener un embarazo, pero tu pareja sí quiere? O sea, también es importante tomar en cuenta eso. Yo creo que tendría que ser un acuerdo en que lleven los dos. El hecho de que decida uno u otro es malo, puesto que es una pareja. Si el papá quiere cuidar al niño, pues está en su derecho de que el niño nazca y tenga una vida pues plena. Y creo que con estas respuestas nos da para todo el programa, ¿no? Sí. Para poder para toda la semana. Aterrizarlas para toda la semana. A ver, aquí hay varios puntos que a mí me llaman la atención. Sí es un tema complejo, por eso lo estamos tratando, porque también queremos informar a nuestro público. Quizá también pueda ser polémico justo esta pregunta que hicimos a nuestro público. ¿Quién debe tomar la decisión? Si es una decisión de dos, porque hemos hablado mucho que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo y tenemos el derecho de elegir o de tomar decisiones sobre él. Pero, ¿cómo está este tema de la pareja? Pues yo creo que es una decisión de las mujeres. O sea, fundamentalmente, como decía Oriana, o sea, las consecuencias del embarazo, la crianza, siguen recayendo en las mujeres. Aunque un chico nos decía, ¿qué tal si el papá se quiere hacer cargo del hijo, pero la pareja no nos lo permite porque quiere interrumpir el embarazo? Pues yo creo que son más, digamos, en porcentaje son más los casos de las mujeres que asumen la crianza que de los hombres. Sí puede ser una realidad, ¿no? Pero lo que vemos ahora es que las mujeres son quienes asumen la crianza, ¿no? Y quienes además vivimos el proceso de embarazo, quienes vivimos el proceso de parto, quienes arriesgamos nuestra vida y nuestra salud en un embarazo, ¿no? Entonces creo que la decisión tiene que ir en ese sentido, ¿no? En el sentido de que quienes están ahí son las mujeres, ¿no? Creo que no hay recetas, perdón. Sí. O sea, creo que no hay recetas como tal cual, como de quién solo. Lo que queda claro es que la mujer va a involucrar a quien quiere involucrar. Entonces, la mujer puede involucrar a su familia, puede involucrar a su pareja, puede involucrar a sus amigas, puede involucrar a sus hermanas, puede involucrar a quien ella quiera para lo que necesite. Si necesita saber que va a contar con el apoyo de la familia para continuar el embarazo, si necesita saber si el embarazo también es deseado por la otra persona, si no es deseado. Creo que la mujer va a saber a quién tiene que involucrar en ese proceso, porque es principalmente el proceso en ella. Y vamos a regresar después de esta pausa. Ahora quieren comentar ustedes. Ya volvemos. Sí. Yo tenía una pareja, ya llevamos un año de novios, noté cambios en mí, noté muchos cambios en mi cuerpo, sueño, mucha hambre y todo eso, y decido hacerme la prueba y sale que sí, ¿no? Una prueba de sangre, una prueba casera y todas salen que sí. En el momento pues me dio miedo, me dio emoción también, pero sobre todo mucho miedo, ¿no? Sobre todo, pues no sé qué hago, ¿no? Le digo a mi novio y él se emociona, ¿no? Entonces yo pienso que quizás sí podemos formar una familia, ¿no? O podemos tenerlo con mucho miedo a lo que diga en mi casa, mi madre, con miedo a lo que dijera las personas. Y al final de cuentas, ahí empezaron los problemas entre él y yo, ¿no? Empezaron las peleas, empezaron las discusiones. De hecho, ya llevábamos una relación un poco mal, conflictiva, pero de ahí empezamos a pelear mucho, ¿no? Él siempre me decía, no, es que ¿qué vamos a hacer? Entonces él me empezó a poner muchas trabas y pues me sentí más confundida, ¿no? No había confianza en mi familia, jamás tocaba el tema, nunca les decía nada, nunca les dije nada en ese momento, y hasta que llegó el momento de que tomamos la decisión, ¿no? En una rabieta peleando decidimos no tenerlo, ¿no? La realidad es que yo en ningún momento pensaba en las consecuencias, ni nunca me informé de qué iba a pasar. Para esto el muchacho se iba a ir con su familia de vacaciones, entonces manda a X persona, un amigo, a llevarme a la clínica, ¿no? Me deja sola. Y es un proceso muy fuerte, muy doloroso. O sea, aparte de que duele físicamente, o sea, emocionalmente sí es muy doloroso. Y al paso de los días, pues yo empecé a sentirme muy mal, físicamente y aparte emocionalmente. Lo que más me dolió fue que él
pues eran peleas, ¿no? Me empezó a echar la culpa y yo le empecé a echar la culpa, se alejó un poco, simplemente él fue el que puso el dinero, nada más. O sea, él nada más fue el que llevó el dinero, compró y punto, compró las cosas, nada más. O sea, parecía ser que eso hizo que él se alejara completamente. Y obvio, yo me empecé a sentir muy mal, entré en una depresión, me empecé a sentir muy sola, muy triste, cero apoyo de su parte de él. Yo la verdad no podía creer que esto había llegado a tanto, ¿no? Arrepentida porque pensaba, lo hubieras tenido, no hubieras hecho esto, lloraba, aparte de sentirme muy mal emocionalmente. Muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio. Ahorita ya lo estábamos platicando aquí con los especialistas. Es muy difícil tomar una decisión así. No es nada sencillo decir, ay, voy a interrumpir el embarazo y ya, no voy a seguir mi vida cotidiana. Y aquí, como lo vemos en esta historia, él con aportar económicamente se va de vacaciones con la familia, es como diciendo, ya contribuí de alguna manera en esta decisión que se haya tomado o no en pareja. ¿Cómo le enfrentan ellas y cómo lo enfrentan ellos? Porque ella habla de un dolor físico y emocional con el que se queda. Sí. Entonces, ¿cómo buscas ayuda para poder salir adelante y enfrentar esto? Este es otro componente que nos daría también para un programa entero, pero a mí me gustaría, Carmen, si me lo permite, volver un poquito al tema anterior, que sí, siento que se quedó un poquito pendiente, y después podemos retomar que es bien importante también, cómo nos involucramos los varones en el proceso de acompañamiento de nuestra pareja. Pero respecto a la decisión, ¿quién toma la decisión? Sí. A mí me parece bien importante colocar el elemento político en este tema. Y me voy a permitir citar esta consigna de las feministas y espero que para nuestra audiencia sea claro. Sí es una cuestión personal, una decisión personal, pero como dicen las feministas, lo personal es político. La protagonista de la experiencia del embarazo y del aborto es la mujer. La materialidad importa, es decir, sí es una relación de pareja, pero no es lo mismo poner el cuerpo que no ponerlo. Y ahí hay una frontera indiscutible e intransferible que los varones tenemos que identificar, que respetar y que asumir y tener claro que por muy involucrado que yo esté en ese proceso y por muy participativo y por muy consciente y por muy que esté acompañando a todas las consultas y eso, quien al final lleva el proceso biológico en su cuerpo, en sí misma, es la mujer. Quien al final se somete al procedimiento es la mujer y quien generalmente se enfrenta a todas las barreras sociales, culturales, políticas, al estigma, a la discriminación, a los señalamientos, es la mujer. Quienes están presas en este país por haber interrumpido un embarazo son las mujeres. Entonces, sí me parece importante que tengamos esa claridad y que al final quien toma la decisión, a quien le corresponde en todos los sentidos tomar la decisión de interrumpir o no un embarazo, es a la protagonista de que es la mujer. Y esto nos sitúa a los varones. Varón, hombre, mujer, no es lo mismo que masculino o femenino, es algo que también aquí a lo mejor lo hemos estado dando por sentado, pero habría que aclarar. Una cosa es esta cuestión biológica del cuerpo que tenemos, otra la psicológica de cómo asumimos el cuerpo que tenemos y otra el rol social que tenemos. En cuanto a roles, masculinos o femeninos, efectivamente se habla de masculinidad por un cierto rol que la sociedad en la que vivimos es el que supone que deberíamos tener. Yo a eso le llamo la masculinidad hegemónica, por la que casi todo el mundo cree que deberíamos tener. Ahora hablamos de masculinidades en plural porque no hay una sola forma de ser hombre en la sociedad. Podemos tener diferentes roles. El rol más tradicional, desgraciadamente, es el que daña a las mujeres y nos daña a nosotros como hombres. Daña a las mujeres en el sentido de que les obliga a tener hijos, por ejemplo. Daña a las mujeres en el sentido de que después de obligarlas a tener hijos, pues se les deja la crianza también y se asume el rol netamente de proveedor, que es lo que sale en el testimonio de la chica, de que bueno, ya te doy dinero y ya. Y después hay otras cuestiones, como por ejemplo en la crianza, en donde tampoco se suele ver involucrada la figura del varón. En medio de todo esto es interesante que hay varones, como en el ejemplo anterior, que dicen, bueno, es que yo quiero estar ahí,
Pero el yo quiero estar ahí no es solamente acercarse con ese rol de proveedor, es una otra forma de acercarse y en principio yo creo que a lo mejor lo que más cuesta en las relaciones interhumanas es una cosa básica para la ética, que es el respeto. ¿Cómo tendría que acercarse? Pues hay mundos ideales y hay mundos reales. En el mundo ideal se tendría que dialogar, se tendría que deliberar, que es una cosa técnica, no es nada más me pongo a contarte lo que yo quiero, sino te escucho, y el te escucho cognitivamente y afectivamente, es como lo que debería ser. Pero eso es muy difícil, porque está el contexto social, el contexto político, lo que va a decir mi mamá y el vecino y la escuela y todos los demás. Y depende también del tipo de relación que se tenga, si Claro. es una relación estable, si es ocasional, si estamos de acuerdo en que nos vemos, pues sí, de vez en cuando y sucedió. Y también importa el momento en el que está la pareja, o sea, puede ser un momento inicial, puede ser un momento de transición o de crisis, o puede ser... un momento de noviazgo en un matrimonio también se da. Sí, digamos, también están estos diferentes tipos de arreglos de vínculos erótico-afectivos, ¿no? Claro. Pero también hay distintos momentos y también hay distintos momentos en la interrupción, ¿no? O sea, no, antes, ¿no? En el momento de sospechar el embarazo, en el momento de acceder y después del embarazo, ¿no? Y entonces a lo mejor apoyan en el momento, pero después ya no hablan, ¿no? Y es importante también que la mujer se sienta apoyada por la pareja, si ella considera que quiere estar apoyada por la pareja o por otras personas, ¿no? Durante todo este proceso, ¿no? Y creo que esto da pie para escuchar a nuestro testimonio anónimo en el momento en el que se toma la decisión de una interrupción del embarazo. En tu caso, ¿fueron 2? Sí. ¿Y fueron en diferentes etapas de tu vida? Sí. ¿Por qué sucedieron y por qué tomaste la decisión? Bueno, el primero fue espontáneo. Ajá. Fue durante el noviazgo y pues sí, empezamos con, ya cuando empezamos a tener intimidad y quedó embarazada, pues sin querer yo siento que allí hubo presión, ¿sí? Sin querer yo lo presioné. ¿Cuántos años tenías? 18. 18. Sí, 18. Sí. Ya no estaba tan pequeña, pienso yo, ¿no? Pero pues sí, fue así una estira y afloja de que no, pues hay que casarnos. Y pues él, en una de esas nos fuimos a pasear, nos fuimos a unos juegos mecánicos y al bajar de uno de los juegos yo tuve un dolor muy, muy intenso y me tiró al piso el dolor, pero no pasó nada, como pasaron algunos días, como 3, 4 días pasaron, pero en ese inter él fue a la casa a pedirme para casarnos, y con su familia, pero él se puso de pie y muy serio dijo que él me había dicho que no se iba a casar conmigo y ya habíamos hecho el plan, todo lo contrario. Ahora tenemos otro plan. Entonces en ese momento yo sí me descontrolé, lo volvimos a comentar y dijimos, bueno, vamos a continuar con esto. Pero al otro día yo ya tuve mi menstruación y dije, bueno, pues si él no se quiere casar, pues no nos casamos, ¿no? Entonces ya cuando lo vi, le platiqué, fíjate que pasó esto y se terminó el vínculo, ¿no? Terminé con él, pero al año regresé con él, ¿sí? Nos encontramos así en algún lugar y en una fiesta y regresé con él, hicimos las paces, hicimos el intento de formar una familia. Yo aquí ahora en los grupos yo he aprendido que, bueno, a mí me faltó la capacidad para tener una familia, ¿sí? Sí la formamos, sí tuve por allí a mis hijos, tengo una pareja, pero en algún momento siento que yo me descontrolé en planeación familiar. Yo por mi cuenta, yo fui una vez al doctor y me dijo, tómese estas pastillitas, ¿no? Y yo me seguí muchos años con las mismas pastillitas. Y ya después yo solita también dije, ya voy a descansar. Y descansé, pero en el descanso me embaracé otra vez, ¿no? Pero yo me acuerdo que antes de eso él me dijo a mí que él me propuso que tuviéramos más familia, pero yo no le pude decir que yo no quería. O sea, yo le dije, me quedé callada, pero como sí tomaba mis pastillas, pues yo dije, pues no va a pasar nada. Pero ya en el descanso, pues ocurrió, pero tampoco lo pude, ya cuando yo tomé la decisión, como escuchaba ahorita, pero tampoco lo pude tomar en cuenta porque él se alejaba también de la casa. ¿Y nunca se lo dijiste?
No se lo dije, él no se enteró. No. Sí, él no se enteró y yo tomé la decisión y yo lo viví. Y pues para mí fue muy doloroso, pero pues ya había pasado, ¿no? ¿Te acompañaste de alguien para vivir este dolor? Pues sí, con mi familia, sí. Algún familiar me apoyó y fuimos, pero con él ya no. Y luego ya, yo no sé hasta qué punto eso para mí fue determinante, ya nos regresamos. Entonces se terminó la relación. Se terminó la relación. Sí. Gracias por compartirlo. Oriana. Es que justo es eso, como también el mundo ideal, ¿no? Cuando pensamos en, hay que tomar las decisiones en pareja y las parejas estables, ¿no? Como hacemos esa definición. Pero ¿qué es una pareja estable? Y en el mundo ideal, las parejas estables son de una manera y en la realidad son de otra. Que sea una pareja estable no significa forzosamente que sea una pareja equitativa, que se pueda hablar, que haya comunicación, que podamos deliberar en situaciones de igualdad, porque seguimos viviendo en este sistema estructural en donde los hombres tienen más poder que las mujeres. Entonces, hay situaciones de violencia, hay situaciones de presión, hay situaciones, además también de saber cuando los deseos, también cuando te conoces muy bien y sabes que los deseos en eso son completamente incompatibles y tú ya tomaste la decisión, probablemente también como un acto de cuidado no le informas. O sea, ¿para qué le vas a informar de una decisión que tú ya tomaste y que podría lastimar a la otra persona o que no va a estar de acuerdo y tampoco te va a apoyar? ¿Pero se debe informar o no? Pues, ahí es una pregunta. Sí, ¿Debo de informar? Digo, en este caso ella dice que nunca se lo comunicó, tomó la decisión, lo hizo y aunque pasó por un proceso doloroso, nunca lo dijo. Entonces, ¿sí se debe informar o no? Yo creo que como acto de cuidado puedes decidir no decidirlo. O sea, si ya sabes cuál es la decisión que él tomaría y no te va a apoyar y puede lastimarlo incluso, no veo la razón por la cual se te venga que comunicar. No comunicarlo puede ser también porque se quiere proteger la decisión, ¿no? O sea, porque decirlo implica negociar algo que uno no quiere negociar, ¿no? Que justo es esta decisión, ¿no? Totalmente válida que las mujeres podemos tener, ¿no? Y en estas dimensiones, por ejemplo, que decía de la pareja Lurel hace un momento, es distinto este escenario planteado que una pareja que probablemente está en otro momento inicial y en donde probablemente la negociación no es para dame permiso o no me lo des, sino acompáñame y después tendríamos otro proyecto reproductivo. Es decir, también es una cosa muy compleja el pensar si siempre debería informarse o no debería informarse. También está estos términos que yo manejaba del deseo y la planeación. Hay productos que son intensamente deseados, intensamente planeados y por alguna razón al final se llega a la decisión de la interrupción. Entonces también hay que pensar que no necesariamente tiene que ver con esto del deseo, la planeación. Y esto es parte también de guardar tus decisiones para ti si no las quieres compartir, ¿no? Sí, en efecto. Y a mí me gustaría aprovechar justo este tema para invitar también a los varones a que nos observemos más a nosotros mismos y cómo está siendo nuestro papel y nuestro posicionamiento en mi relación de pareja y qué tanto contribuyo a crear un ambiente de confianza en la que la otra persona, mi pareja, se sienta con la seguridad y la confianza, en un diálogo en confianza, de poder plantear estos temas que son importantes en la relación de pareja. Y esto se ha documentado muchísimo en esas relaciones en donde hay un elemento de bastante control y dominio masculino. Evidentemente nadie se siente en confianza de hablar con alguien con quien se siente intimidado. Y en este caso las mujeres no se sienten en confianza de hablar con su pareja con la que se sientan intimidadas o sin acompañamiento, solas, agredidas, ya es, ¿no? Claro. Pero entonces también depende. Entonces, ¿lo informo o no lo informo? Eso lo decide cada mujer, ¿no? Me parece. Mire, y aquí tengo algunas llamadas de hombres justo. David dice, mi pareja vive con la preocupación constante de quedar embarazada. Parece niña chiquita, ya que me dice que yo no la cuido. Utilizo preservativo y aún así tiene mucho temor a salir con un embarazo no planeado. Un anónimo, desde mi punto de vista, se me hace prepotente por parte de la mujer que decida la interrupción de un embarazo. Guillermo, un hombre no tiene la capacidad de decidir si quiere ser o no ser padre, a menos que una mujer se lo autorice, aun si ambos tuvieron el mismo grado de irresponsabilidad.
Y acá un anónimo dice, hace un año tuve una interrupción del embarazo, mi pareja y yo tomamos la decisión en base a lo que iba a ser mejor para el producto y para ambos. A pesar de que somos una pareja estable y se podría pensar que pudimos haber continuado con la responsabilidad de un hijo, nuestra situación económica no era la mejor. La participación de mi pareja fue respetar mi decisión, nadie sabe cómo va a reaccionar hasta que te encuentras en esa situación. Y continuamos con esto después de la pausa. Pues las cosas se hablan. Primordialmente yo no puedo obligar a otra persona a hacer algo que ella no quiera, ¿no? Pues escucharía sus razones, por qué lo quiere hacer y por qué quiere tomar esa decisión. Si realmente es por un motivo de peso, pues adelante. Dependiendo de la explicación que me dé, pues yo daría mi opinión, que es también importante. Si es por una insensatez, pues lo más lógico sería tenlo y yo me hago cargo de él, o sea, tú no te preocupes. Vería las formas de convencerla para que siguiera con el bebé, ¿no? Pues alguna demanda. Aunque digan que no, muchas personas, pero es una vida y debe de seguir. Es como decirle, pues que lo tenga, y ya si no se quiere hacer cargo de él, pues yo me haría cargo. Particularmente eso me pasó una vez en Estados Unidos. Es decisión de ella y creo que la apoyaría. Me sentí muy mal porque yo quería al bebé y ella lamentablemente pues abortó el pequeño y yo la verdad me sentí como defraudado conmigo mismo, no poder hacer nada por salvar la vida de ese infante. Traté de hablar con ella, la apoyaría pues moralmente, psicológicamente. Pues yo creo que me pondría en sus zapatos de ella y pues la apoyaría. Al fin de cuentas, si alguien no está contento con el embarazo, pues no tendría caso seguir con ese proceso. Yo vi algunas reacciones en ustedes, los especialistas, con las respuestas que nos daban en este sondeo. Y creo que también querías tú, Alexis, retomar alguna de las llamadas que nos comentaron anteriormente. Pero un hombre puede demandar, como lo decía uno de los chicos, ¿un hombre puede demandar porque su pareja interrumpe un embarazo? De ninguna manera. No. Se ha buscado. Grecia fue el último país en la Comunidad Europea que legalizó la posible interrupción en el 86 y por mucho tiempo se debatió si tendría que haber derechos de los hombres sobre el aborto de la mujer. Afortunadamente concluyeron que no, pero lo han buscado, o sea, sí se ha buscado. Sí, lo han buscado y eso es bien interesante. Hubo un caso ganado en Uruguay, ¿no? No lo conozco. Sí, de hecho tenemos la información. Pero, lo podemos Pues de una vez lo vemos, ¿no? Pero, y ahorita para comentarlo. Después de 6 meses de una relación amorosa que se terminó, una mujer uruguaya en 2017 siguió los pasos requeridos que indica la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Durante las primeras semanas de gestación, su expareja presentó un amparo, lo cual detuvo el proceso. Él afirmó que no estaba de acuerdo, que podía hacerse cargo económicamente de su hija o hijo, y trató por todos los medios de que ella cambiara de decisión. Ante esta situación, la jueza Pura Concepción Buch Silva ordenó que se frenara el proceso. Dijo que para ella no se había cumplido con el artículo 3 de la ley que exige que en la historia clínica de la paciente se registren las circunstancias derivadas de las condiciones en las que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso. La afectada declaró después para la página infobae.com que ya tenía un hijo de 5 años que nació con una enfermedad congénita y que no se sentía segura de hacerse cargo de otro hijo. También declaró que su expareja se había obsesionado con arruinarle la vida porque en realidad no quería ser padre. Finalmente, su abogado, Daniel Benavides, presentó un escrito ante el juzgado en el que daba cuenta de que su cliente había tenido un aborto espontáneo. Alexis. Sí, es bien interesante esta discusión. Y bueno, vemos en este caso cómo la jueza Pura Concepción le hizo honor a su nombre, ¿no? Imponiendo ahí el tema. Sí, efectivamente, me voy a permitir además citar un poquito, no sé si recuerdan cuando Freud dice que él hablaba de las mujeres como seres atormentados por la falta de pene, ¿no? Las llamaba como hombres castrados, ¿no? Pero en aquella época también estaba otro hombre que era colega contemporáneo de Freud, Grodek. Él decía, bueno, ¿y qué tal que es al revés? ¿Qué tal que son los hombres
Imaginémoslos, les invito a que lo imaginemos. ¿Qué tal que son los hombres seres atormentados por la incapacidad de poder procrear en su cuerpo? Es decir, seres sin útero, una especie de mujeres histerectomizadas. Hay un malestar en términos inconscientes y psicológicos y que lo expresan los hombres, un malestar ante no tener el control de algo que sucede en el cuerpo de alguien más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que suelen echar a andar los hombres, tanto en lo individual como en lo estructural, para poder lidiar con ese malestar y poder controlar algo que está sucediendo en alguien más? Uno son a través de la presión, la violencia interpersonal, pero también a través de los mecanismos jurídicos, como este caso, ¿no? Echan a andar un mecanismo jurídico que además es, hay que decirlo, es dominado por hombres. Históricamente así ha sido, se están transformando las cosas, pero históricamente así ha sido y hay que reconocerlo. Echar a andar mecanismos jurídicos, un aparato estructural, patriarcal, para controlar o limitar lo que sucede en el cuerpo de una persona, de una mujer particularmente. Entonces, me parece bien interesante ese tema. Que se ve además en los mismos testimonios que vemos en la calle. Los mismos hombres que al principio dicen que las mujeres son las que tienen que decidir, son los mismos que dicen después que si ellos estuvieran en contra, entonces no. Porque es como esta cosa que les quitan, el poder se lo están quitando, el control, el dominio, lo ven amenazado y entonces no. Y otros mecanismos que usan es infantilizar, ¿no? Que lo veíamos en las llamadas que estábamos viendo. Así que parecía una niña chiquita. Entonces le dicen niña chiquita. También esa idea de que la sensatez, él tiene sensatez, pero la mujer no podría decir locuras, ¿no? O sea, es como tener siempre, ser el referente de lo que está bien son los hombres. Y eso, ¿de dónde lo sacan? Y eso a mí me parece que, o sea, coincido completamente con lo que menciona Alexis, es reconocer esa idea de la prepotencia. Las mujeres tenemos la capacidad de tener criaturas y los hombres no. Y como tenemos esa capacidad, tenemos capacidad para no tener la criatura que se está gestando, interrumpir nuestro embarazo. Es ese el poder que tenemos y es ese el poder por el que los hombres se sienten amenazados y por el que lo quieren, ¿no? Lo penalizan, lo criminalizan, lo quieren controlar. Porque es una capacidad que básicamente es lo que hace que tengamos humanidad y lo que nos da existencia y recae en nosotras. Y creo que desde la ciencia, desde las leyes, o sea, esta visión androcéntrica, ¿no? Es con lo que tenemos que tener mucha lupa, ¿no? O sea, para ser muy críticos y no irnos con eso, ¿no? Sino pensar cómo cómo este mundo generizado devalúa a las mujeres y no las valora como personas, ¿no? No se nos considera personas, entonces se nos infantiliza y existen N número de mecanismos, ¿no? De control, ¿no? Y en la pareja también existe este control, ¿no? O sea, no podemos y romantizar las relaciones de pareja y pensar que todo es buena onda, ¿no? O sea, también ahí hay poder, hay control. Y justo en una interrupción del embarazo eso revienta, ¿no? O bota, no sé. Claro. Y me da gusto que estén con nosotros también hombres que nos están compartiendo sus historias acerca de la interrupción del embarazo. Gracias por compartirla. Cuéntame, en tu caso, ¿en qué momento? Sí te escuchas. Ok, gracias. Sí. ¿En qué momento, en qué etapa de tu vida se dio esta interrupción con tu pareja? Bueno, pues yo vivo esta situación cuando empiezo un noviazgo, a los 14 años que tenía ella, y yo tenía 18. Ya acababa de morir mi papá. Entonces busco a una pareja, empezamos a tener la relación, y después de 4 años de ese noviazgo, a donde fue un noviazgo prohibido, porque ella era de otra religión, y pues yo estaba igual en otra religión, donde se nos prohibía tener ese noviazgo y lo llevamos porque lo quisimos, ¿no? Esa fue nuestra decisión y pues siempre buscamos la forma de que no se embarazara. O sea, acudimos a medicamentos, se inyectaba mensualmente, pero pues algo falló y yo estaba en la universidad, ella estaba por terminar su preparatoria y pues decidimos empezar a buscar la solución. Pero más que nada yo soy el que lleva la batuta, ¿no? El de decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero que tengas ese hijo
porque me interrumpes mi carrera. ¿Y ella qué te dijo? Pues me decía que pues no quería, pero que también ella quería terminar una carrera. Finalmente, pues lo decidimos. Yo sé que yo tuve mayor culpa, porque yo fui el que la induje. Pues porque yo le metía, por decir, ideas, ¿no? De que mi mamá se iba a molestar, que cómo íbamos a bautizar a ese niño, que cómo en su religión, yo nunca acepté su religión ni ella acepta la mía. Y pues finalmente, pues empezamos los dos a buscar la ayuda de cómo llevar a cabo esa interrupción y acudimos a clínicas, inclusive clínicas de públicas, donde nos metían terapia, no nos pasaban a terapia y nos decían, no, tienen que tener esa criatura, está penado por la ley, se van a meter en una bronca, pero pues encontramos una clínica particular y ahí fue donde llevamos a cabo esa interrupción. Yo después de esta situación, cuando ella sale de la plancha, abre sus ojos y empieza a llorar. O sea, yo todavía vivo esa escena y me siento muy culpable. Yo empiezo a vivir mucha culpa, y después ella, como pareja, pues me empieza a decir que también se sentía culpable, pero que yo la había convencido, ¿no? Y pues empieza la ruptura y ella tiene que hacer un viaje a Estados Unidos y decide quedarse allá, ¿no? Y ahí se termina esta relación. Lo que pasó es de que yo me quedo con esa culpa. ¿Hasta la fecha? No, ya eso ya tiene superarlo. Muchísimos años. Sí, ya lo supero gracias a que encuentro un grupo de autoayuda, de Neuróticos Anónimos, Asociación Civil, y ahí empiezo a expresar, porque yo me sentía la única persona, ¿no? Yo decía, yo soy el único que hice esta situación. Claro. De hecho, se siente uno, lo voy a decir la palabra, se siente uno asesino, ¿no? Porque le quitas la vida a ese ser que era parte de ti, ¿no? El día de hoy, pues que con los grupos de autoayuda, pues yo veo que hice algo mal y trato por medio de los grupos de, si llega, porque han llegado personas a los grupos con este tipo de situaciones y nosotros manejamos nuestro mismo historial para decirles lo que vas a sufrir después de esto. Muchas gracias por compartir. poder salir adelante de esta situación. Gracias. ¿Cómo quitarte la culpa? ¿Por qué sentirte culpable por una decisión así? Oriana, ándale. Creo que hay que separar, porque esta parte tiene también que ver mucho con el estigma que tenemos hacia el aborto y sobre hay muchísimos mensajes que van hacia allá, hacia hacernos sentir culpables y hacia no poder terminar de procesar una posibilidad. O sea, la verdad es que un embarazo es una posibilidad que puedes decidir que la tomas o no la tomas. Y como todas esas decisiones conllevan un poco de duelo en el sentido de, pues pude haber sido, ¿no? Ir por ese camino y haber sido madre o padre en ese momento o de nuevo, ¿no? Pero decidí otras cosas y eso lleva un poco de duelo y emociones que pueden ser muy variadas. Por lo general, en la experiencia del Fondo María, la primera emoción o el sentimiento que más emerge es el alivio de ya no estar embarazada, porque es justo eso, es la tensión de estar embarazada, poder tener el aborto y eso da alivio, y después ya se viene procesando el duelo, que no significa que vas a tener necesariamente sentimientos negativos, pero puedes llegar a tener sentimientos de tristeza o de frustración o de saber que es un sueño que a lo mejor tenías, pero que en este momento no se puede dar o que no se da en las condiciones en las que tú quieres que se dé. Y sí puede haber esos sentimientos, pero esos sentimientos justos, si cuentas con el apoyo, los puedes transformar en otras cosas. Y no tiene que ver en sí mismo con el proceso de aborto, sino tiene que ver con el plan de vida, con las decisiones que tomamos, con las oportunidades que se presentan y que esta en particular tiene una carga simbólica muy fuerte, ¿no? O sea, tiene una carga social muy fuerte y que todavía tiene carga, pues, de estigma, ¿no? O sea, hay estos otros grupos que intentan minimizar y censurar en lo más posible las decisiones de las mujeres y el aborto totalmente, en donde lo único que se dedican es a escenas que no tienen nada que ver con la realidad y que son muy impactantes y que te pueden quedar en la cabeza como que eso fue lo que sucedió. Entonces, creo que una parte importante de lo que se hace ahora con la ley de la Ciudad de México, que además es un contexto distinto al que se vivía hace muchos años, la ley de la Ciudad de México creo que nos ha ayudado a quitar esas telarañas de qué es lo que sucede en el quirófano, qué es lo que sucede con un aborto, ¿no? El aborto con medicamentos. ¿Se sigue juzgando y criminalizando a las mujeres que toman esta decisión?
En la Ciudad de México se ha reducido, o sea, se ha reducido y se puede hablar mucho más abiertamente y la discusión sobre aborto está basada en otras cosas. Hay mucha preocupación porque la decisión la esté tomando la mujer, que no haya presión por parte de la pareja. Hay como que la discusión está transformándose hacia otras partes, hacia el aspecto más social y de cómo se puede apoyar y de no dejar solas a las mujeres. Creo que eso es cada vez más importante. Como ya no está criminalizado, yo también puedo pedirle apoyo a mis amigas, a mis vecinas, a mis amigos. Y no es una cosa que se tenga que vivir en soledad, que eso al final creo que es una de las cosas que más peso tienen en quedarse con esa sensación de culpa. También lo mencionaba ahorita el señor con el testimonio, esta parte de no poder expresarlo. El no poder expresarlo hace que también se haga como una bola de nieve en la que cada vez se hace más grande el sentimiento y tú mismo te retroalimentas lo negativo. En vez de poder sacarlo, ver que a otras personas les ha pasado, ver cómo ha sucedido, ver que hay más personas abortando, hay más parejas que están apoyando a mujeres a abortar. Y entonces que se vea como lo que es un proceso reproductivo normal y común en la vida de las mujeres. Todas las mujeres en algún momento ante un embarazo van a tener esa decisión, o abortan o no abortan. Y eso tendría que ser válido para todas. Todas tendríamos que tener la posibilidad de decidir eso, si ese embarazo es completamente deseado. Porque hay una parte que no he dicho, que es esta idealización del embarazo y de hacer creer que el embarazo es muy fácil. Y lo dicen los chavos como, bueno, pues entonces yo lo cuido cuando nazca. El embarazo implica un montón de riesgos para las mujeres. El embarazo es es complicado, es complejo y demanda un montón del cuerpo de las mujeres, de las emociones de las mujeres, y no lo vemos, nos parece muy natural y es muy maravilloso, y no es cierto, no es toda la verdad. Cuando es deseado puede ser una cosa muy buena, pero también físicamente, incluso cuando es deseado, puede conllevar muchísimos riesgos. Entonces, no es tan fácil decir. Y por eso está toda esta cosa de la gestación subrogada, tiene tanto que ver con cómo le garantizamos que la mujer que va a poner el cuerpo esté completamente compensada por ese riesgo al que se está sometiendo. Entonces, si lo podemos ver en ese abstracto, donde no hay una conexión, digamos, como de amor, y podemos verlo así, lo tendríamos que también ver cuando hay una conexión de amor. Las mujeres estamos poniendo el cuerpo y lo estamos arriesgando. Sí. Pues parece que vamos a ir a una pausa, entonces para decir muy brevemente que biomédicamente en los sitios, esto está estudiado matemáticamente, en los sitios donde está la posibilidad legal de interrumpir con un aborto seguro, es 14 veces mayor el riesgo de un parto que el de una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, no hay que minimizar los riesgos biomédicos que tiene la mujer durante y al final del embarazo. Claro que sí. Y vamos a seguir platicando. Tenemos algunas llamadas, otros testimonios que compartir con todos ustedes, pero será después de esta pausa. Recuerden que esta mañana estamos hablando la interrupción del embarazo y la pareja. Gracias de verdad por todas las historias que nos están compartiendo. Continuamos en breve. Que se prioriza siempre la decisión de la mujer porque sucede en el cuerpo y eso no lo podemos cambiar y eso no se transforma y por lo tanto la que tiene derecho de decisión es ella completamente. Un rasgo central de la masculinidad tiene que ver con esta facultad que socialmente se nos ha atribuido para tener el control y tomar las decisiones. E incluso puede que no tengan que ver, que no nos afecten directamente, y el aborto es un ejemplo clarísimo. Vivimos en una sociedad que con ciertos mecanismos también ha relegado a las mujeres a no tomar o no ejercer sus derechos, su autonomía. Hay tres variables que son muy importantes a considerar aquí. Uno, el deseo, otro, la planeación y otro, la posibilidad de la interrupción. Planear un embarazo es una cosa que socialmente también está de alguna manera impuesto hacia las mujeres. Vivimos en un país que no nos garantiza que después de estudiar vamos a tener un trabajo para ejercer nuestra profesión. No estamos invirtiendo lo suficiente en juventud y en adolescentes como para que vean que son tangibles sus sueños. Las consecuencias del embarazo, la crianza, siguen recayendo en las mujeres. En porcentaje son más los casos de las mujeres que asumen la crianza que de los hombres. Sí es una cuestión personal, una decisión personal, pero como dicen las feministas, lo personal es político. La protagonista de la experiencia del embarazo y del aborto es la mujer. Sí es una relación de pareja, pero no es lo mismo poner el cuerpo que no ponerlo. Quien al final lleva el proceso biológico en su cuerpo, en sí misma, es la mujer. Quien al final se somete al procedimiento es la mujer.
Una cosa es esta cuestión biológica del cuerpo que tenemos, otra la psicológica de cómo asumimos el cuerpo que tenemos y otra el rol social que tenemos. Varón, hombre, mujer no es lo mismo que masculino, femenino, es algo que también aquí a lo mejor lo hemos estado dando por sentado, pero habría que aclarar. Se lo plantearía así, le tendría que decir que no podría con ella, yo y el bebé. Argumentaría mis razones por las que quiero que aborte y pues ella debería de respetarlas. Tendríamos que hacer lo que se tenga que hacer. Ella tiene que también escucharme y aceptar mi decisión. Bueno, pues si es por falta de dinero, pues sería tratar de llegar a un acuerdo igualmente y expresarle por qué no podemos tener al niño. Pues yo diría que sería muy cobarde, ¿no? De mi parte, o sea, apoyar, te doy dinero para el aborto y eso, quedarse y hacer frente, pues qué más. Ya estás ahí. Al fin de cuentas no decide la vida de la otra persona, pues hablarlo como pareja. No puedes evadirlo. Aparte sería muy de pocos hombres, ¿no? Pues no queda otra más que apoyarlo, ¿no? Yo realmente, la verdad, estoy en contra del aborto, la verdad. Ya con el tiempo, no sé, al ver que ya cuando nazca el niño, igual ya cambio mi parecer, igual ya acepto al bebé y me hago cargo. Siento que no tiene la culpa más que uno mismo de tener las precauciones necesarias para que no pasen esas situaciones. Lamentablemente suceden a diario y lamentablemente la gente no queremos entender que son seres humanos que también quieren venir al mundo. Muchas gracias a todas las personas que respondieron a este sondeo. Muchos a lo mejor pensarían que si la pareja decide interrumpir un embarazo es porque no se ama. ¿Qué haces ante esto? O sea, ¿cómo le haces entender a tu pareja que tienes amor propio? ¿No? Sí. Es que yo creo que no sea, o sea, en una cultura patriarcal como en la que vivimos, o sea, las mujeres tenemos que ser para otros, ¿no? Y en ese sentido se valora más el deseo de ellos que nuestros propios deseos. Nuestro amor a nuestros proyectos, a nuestra vida, ¿no? y valorarnos, ¿no? a nosotras mismas, que valorar el deseo de la pareja, ¿no? O sea, no se pone eso en medio, ¿no? Y parte del discurso que ha salido un poquito más en los testimonios y un poco menos acá en la mesa, que a lo mejor podríamos retomar la experiencia reciente con Argentina, es esta idea de mi hijo, en abstracto por el embarazo. No hay hijo, hay una posibilidad. Cuando hay duelos, no es lo mismo perder algo en lo real que perder una posibilidad. Si yo me compro un billete de lotería, tengo una posibilidad y al final no me la saco, pues tengo un proceso de duelo por la pérdida de la posibilidad. No es lo mismo que me gane la lotería y me roben. Entonces, acá también es distinta la vivencia y la visión que se tiene respecto de una posibilidad y respecto de un hijo real. ¿De quién es padre el padre? Del nacido vivo. Antes no se puede ser padre porque no hay un recién nacido vivo para poder decir que es mi hijo. Mi hija, en el caso de las mujeres. Claro, entonces en este caso sería un producto. Sí, sí, médicamente le llamamos un producto. Se habla de producto. Y esta idea de la paternidad es muy constante, es muy presente. No sé si recuerdan que hace 11 años, cuando en la Ciudad de México se despenalizó la interrupción del embarazo, un año después, una de las instancias que interpuso un recurso de inconstitucionalidad de esta ley, uno de sus argumentos era porque la ley de interrupción legal del embarazo violentaba el derecho a la paternidad de los varones. Y eso es un argumento bastante tramposo, porque efectivamente, como dice Jorge, no hay una paternidad como tal, ¿no? Y aquí voy a entrar a un terreno que puede ser un poco sinuoso. Los hombres también nos reproducimos. A pesar de que el proceso biológico ocurre en el cuerpo de la mujer, los hombres también nos reproducimos, tenemos reproducción. La diferencia es que ocurre en el cuerpo de alguien más, ¿no? Esta idea de que tenemos derecho a la paternidad, efectivamente, todas las personas tenemos derecho a decidir si queremos o no queremos tener hijos, tenemos derecho a reproducirnos, pero el punto aquí muy importante es tener claro que la reproducción y la paternidad o la maternidad son un derecho relacional, es decir, yo no me puedo reproducir por mí mismo,
necesito siempre y en todo momento de la interacción y de la negociación con terceras partes. Incluso si voy a adoptar, incluso si voy a utilizar algún medio de reproducción asistida, tengo que gestionar con una tercera parte. No es como que yo solito me reproduzco. No puedo ejercer ese derecho por yo solito. En el caso de la relación de pareja, si yo como varón deseo ser padre, quiero ejercer mi derecho a la paternidad, mínimamente lo tengo que plantear, porque además la otra persona resulta que, pues la otra persona también tiene derecho a decidir si quiere o no quiere reproducirse, además conmigo, ¿no? ¿Qué tal que quiere reproducir pero no conmigo? Y en ese momento. Y en ese momento, entonces lo tengo que negociar, lo tengo que plantear, no puedo imponer yo mi derecho a la paternidad por encima del derecho de la autonomía y de la libertad reproductiva de las otras personas. Entonces, ese me parece que lo tenemos que tener bien claro. Y jurídicamente, en los casos permitidos por la ley en nuestro país, así establecido, todo procedimiento que se realice en contra de la voluntad de la mujer es penalizado. Es decir, incluso jurídicamente se privilegia el derecho de las mujeres, ¿no? Entonces, eso me parece que como varones lo deberíamos tener bastante presente. ¿Y qué opinan justo de lo que decía Jorge, lo que sucedió en Argentina, de este movimiento donde a pesar de ello, pues no se despenalizó la interrupción del embarazo? Oriana. Hay muchos factores que tienen que ver en por qué no terminaron de votar bien en el Senado. Sí. Creo que hay muchas lecciones aprendidas. Yo cada vez que hablo de la marea verde puedo llorar. Creo que el movimiento de mujeres fue muy potente. Lograron hacer muchísimo cambio político. O sea, estuvo muy bien. Hubo intervenciones que eran maravillosas. E incluso a los últimos minutos del 8 de agosto, que ya era, bueno, ya era más bien 9 de agosto, un senador que pudo como hilvanar muy bien cómo tenía que ver ser fascista y estar en contra del aborto, cómo iba junto y que no podían permitirse eso en un país post-dictadura, hacer este tipo de penalizaciones que son tan fascistas. Creo que las discusiones valen mucho la pena y vale revisarlas. A mí me encantaría que estas discusiones con ese nivel político se dieran en México con la parte progresiva. Por supuesto que la parte que no era progresista, que estaban en contra de la ley que se estaba pasando, llegaban argumentos sumamente ridículos. Y una de las cosas que yo quiero resaltar como de lo ridículo y que se logró es todos estos mensajes que le dan personalidad al producto. Todos estos mensajes que han estado por años y años en nuestra cultura y en nuestra psique, incluso entrando en nuestras escuelas, que le dan personalidad al producto y que justo con esta marea verde se logra visibilizar lo ridículo que es ese argumento con esta idea del feto ingeniero, ¿no? O sea, como a través de un chiste y a través de un meme, que es el nuevo lenguaje que existe en las redes sociales y en las fiestas incluso, sí, ¿no? Ya en lo personal nos intercambiamos memes también. ¿Cómo se logra ver eso ridículo? Esa idea como que también se dice aquí, como de son pequeños seres humanos que están esperando a nacer. No hay una fila de personas chiquititas que están empezando. O sea, como que no nos podemos saltar la realidad biológica. Y no podemos llegar a esos argumentos tan falaces y tan... Claro que nos llama la atención y si eso sucediera, ¿no? O sea, pero tenemos que entender que ese es un pensamiento mágico que no existe y que tenemos que romper eso y entender cómo sucede el proceso biológico, lo que implica para una mujer un embarazo, lo que implica en un proceso de desarrollo embrionario. Todas esas partes, creo que para mí es una gran ganancia poder destruir esos mensajes que son tan ridículos, poder en serio entender esos argumentos que son fascistas, esos argumentos que son, yo creo que atentan contra la inteligencia humana, ¿no? O sea, comparar a mujeres y a comparar embarazos con tener cachorritos de una perra, o sea, como llega a unos niveles que creo que vale la pena verlos, o sea, están en línea, los grabaron tanto los de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores de Argentina, están ahí. Entonces, poder revisarlos para entender más sobre el tema en específico, porque creo que cuando hablamos de aborto hay mucha ignorancia, todavía falta mucha información y conocer también cómo son los procedimientos médicos, la Organización Mundial de la Salud, qué es lo que recomienda, en la Ciudad de México, qué se realiza, cuáles son las prácticas y tenerlo bien claro para que no nos lleguen tan fácil a decirnos argumentos. También, y eso sigue pasando, las mujeres que hablan al Fondo María para buscar apoyo para abortar siguen pensando que están poniendo en riesgo su vida. Y entonces...
es decirles, no, el proceso de aborto es muy seguro, como decía Jorge, ¿no? Es mucho más seguro incluso que llevar un embarazo a término. Entonces, ¿cómo vamos cambiando la mirada? ¿Cómo vamos entendiendo el aborto desde otro lugar? Y creo que también tiene que ver, y se enlaza mucho con lo que decías al principio de este corte, Carmen, del amor. ¿Qué pasa con el amor romántico y cómo lo podemos como desmitificar, ¿no? Y sacar y desmenuzar. Y tiene mucho que ver esta idea de, en la pareja todo nos lo tenemos que decir. No. En la pareja hay dos personas que tienen derecho a la intimidad y que tienen derecho a la privacidad y que tienen derecho al amor propio y que tienen derecho a sus propios espacios. ¿Cómo le hacemos para, en serio, ejercerlo? ¿Cómo le hacemos para en una pareja de verdad tener diálogos en donde las dos personas estén al mismo nivel, en donde no haya poder sobre otra, en donde el patrimonio esté compartido, en donde no hay un proveedor o proveedora basado en el género, hay un proveedor o proveedora basado en las oportunidades, las posibilidades, los deseos, la capacidad y ¿no? Como lo que de verdad existe en lo tangible? Creo que esa es todo lo que quiero decir. Jorge. Perdón, porque me parece muy interesante la introducción de Oriana, pero yo soy un poco más pesimista. Bueno, vivo como optimista, pero soy más pesimista. En el sentido de que efectivamente creo que este tipo de discusiones deberían de hacernos, en general, darnos cuenta de los argumentos absurdos. En este momento yo estoy seguro que Argentina nos está llenando de Vivaldis, porque imagínense si hubieran matado a Vivaldi. No, ese tipo de argumentos falaces y absurdos creo que tienen un cierto eco en un cierto nivel. El problema es hasta dónde van a llegar estos argumentos, y el problema estructural que tenemos también es educativo. Viéndonos el ombligo un poquito lo que sucedió en la Ciudad de México en el 2007 y la repercusión que tuvo en los estados, en el resto de los estados, porque seguimos siendo una federación, pues fue justo lo contrario. En lugar de que sirviese esta legislación como progresista para el resto de las entidades federativas, la verdad es que se recrudeció en muchas de ellas, más de una docena de ellas, la penalización de la interrupción. Entonces, y es historia reciente, parece que son mucho, pero 11 años es poquito. Yo creo que efectivamente esto visibiliza muchas cosas, ayuda en redes sociales, pero quienes tenemos acceso a las redes sociales a veces no somos todas. Entonces sí creo yo que aquí tendríamos que hacer una apuesta un poco más en lo estructural educativo para que ese tipo de argumentaciones llegaran un poquito más allá de donde nosotros podemos hablar entre nosotros y formar mejor a nuevas generaciones. Así es. Y estoy aquí con un testimonio anónimo también. Ahora que tú comentabas un poco como de que no hay riesgo a lo mejor en una interrupción del embarazo, que esto también dependería de la edad en la cual se lleve a cabo esta interrupción. En tu caso, ¿tuviste una interrupción a los 14 años? Así es, a los 14 años yo tengo una relación con un hombre mayor que yo, 15 años, incluso es un familiar político. En el cual pues teníamos relaciones pues ocasionales, pero pues deriva en un embarazo, al cual yo tengo que comunicarle esta situación. Él pues toma la batuta en cuestiones de lo que se va a hacer y pues me dice voy a consultar un médico, él me provee de inyecciones. Me dice estas son las inyecciones que te vas a poner, primero una, después otra, esperar la situación, e incluso me da unas inyecciones por si dice que tengo una hemorragia. Y pues sí, todo tal cual lo previó y me lo dijo. Pues yo llena de miedo no podía tomar pues ninguna decisión realmente, ¿no? Por el miedo de que él era casado, él era un familiar político. Y sí, ¿y no viene podías esa comunicarlo situación. a nadie? ¿Mandé? ¿A nadie se lo dijiste? No, o sea que lo viví completamente en silencio, sola, ¿no? Y llena de terror. Sí se derivó esa hemorragia. Tuve que, pues ya se tuvo que enterar la madre, ¿verdad? Porque tuvo que traer a una persona que me inyectara el medicamento cual me había dado, ¿verdad? Pero pues... ¿No fue todo en una clínica? No. O sea, fue como clandestinamente. Exactamente. Ese es el riesgo al que se someten también muchas adolescentes cuando no tienes la información, no tienes el apoyo, no tienes a quién recurrir y haces lo que te están recomendando. Claro. Clandestinamente sí se ponen en riesgo. Sí, hay un riesgo. Sí, y eso está comprobado en términos de salud pública, como en entornos de clandestinidad. Claro. El riesgo es mucho mayor porque lo cierto es que
con ley, sin ley, a pesar de la ley, con pareja, sin pareja y a pesar de la pareja, las mujeres van a buscar la forma de interrumpir un embarazo que no desean. El tema es que desde el punto de vista de la salud pública, las restricciones legales no evitan que el aborto se lleve a cabo, no disminuye el número de abortos. Lo que hace es que orilla a las mujeres a exponerse a métodos inseguros, a edades gestacionales más avanzadas, y en el caso específico de las mujeres más jóvenes, son quienes reportan, son quienes enfrentan muchas más barreras para el acceso a los servicios, tienen menor información, menores redes de apoyo y llegan más tarde a la búsqueda de ayuda. Además de que llegan más tarde con edades gestacionales más avanzadas, suelen recurrir a métodos inseguros o personas que no están capacitadas. Pero eso incluso cuando es legal, o sea, como porque no estamos haciendo un esfuerzo para que las más jóvenes tengan información. Y te retomo después de la pausa. Volvemos. Respetar las decisiones de la mujer, porque como mencioné antes, es su cuerpo, entonces creo que el hombre debe apoyar en todo momento a la mujer. Apoyándola, estando siempre a su lado. Pues primero los dos se deben informar bien qué es lo que quieren, acudir con el médico, con un psicólogo. Es una cosa de dos, ¿no? Un hijo no se forma por arte de magia. En la actualidad, pues eso es lo que pasa, que como la mujer es la que tiene el producto, pues el hombre se va porque él no tiene ninguna responsabilidad según ellos. Emocionalmente y dándole como, no sé, apoyo. Muchas veces, por lo mismo de la situación que pasan, pues no se sienten bien. Como la acompaño para hacerlo, igual para sacarlo. Se ponen muy mal, así muy mal, necesitan ayuda de un psicólogo o algo. Dándole palabras de aliento, demostrándole que pues realmente la quiere. Yo creo que debería ser como mucho apoyo, comunicación. Y que pues si ella tomó una decisión es porque ambos pues quieren estar bien y es lo mejor que puede pasar en la relación. Después de que interrumpen el embarazo también se necesita comunicación y terapia entre los dos. Continuamos después de escuchar este sondeo de cómo debe de acompañar la pareja a un hombre a esta decisión de la interrupción del embarazo. Y quisiera antes pues agradecer a nuestro testimonio anónimo que escuchábamos antes de la pausa, donde nos compartía que a los 14 años tuvo un embarazo no deseado, hubo una interrupción, pero de manera riesgosa, digamos, por recomendación de la mamá de esta persona, que aparte era 15 años mayor. Yo creo que sí es importante tomar en cuenta la edad y que hablemos un poco más de esto, de los adolescentes que quizá nos estén viendo y que tengan información al respecto y de esta diferencia. O sea, como una persona 15 años mayor anda con una persona de 14 años. Anda y no anda, porque anda, casado exacto, era anda otra, entre comillas. Sí. Hay muchas formas descritas de ejercer violencia en el campo reproductivo hacia las mujeres. Una es manipulando el método anticonceptivo, ¿no? Me voy a poner el condón y luego no se lo ponen. O se ponen un condón perforado o toma, esta es la pastilla y en realidad no están dando un método anticonceptivo. Es decir, la manipulación de una cosa que tendría que ser una decisión de la mujer, su forma de cuidar su propio cuerpo. Otra es la manipulación de argumentos para poder llegar a conseguir un embarazo. Mira, sí, pero es que aunque yo esté casado, pues yo te quiero o después veremos en cuanto a los argumentos. Y otra es la franca coacción, con amenazas a decir, no, tú no puedes decir nada porque mi familia no se puede enterar. Hay una tipología en este sentido y todas estas formas pues aumentan el riesgo en las mujeres y aumentan el riesgo, en el caso de que se desarrolle el producto, en el producto. Si están tan preocupados por el producto, deberían de saber que eso aumenta, por ejemplo, la posibilidad de restricción al crecimiento intrauterino, los bebés se desarrollan menos. Hay mucha cosa estudiada biomédicamente respecto del ejercicio de la violencia hacia el cuerpo de la mujer. Entonces también esto habría que verlo, que además de esta cuestión estructural, social, de que lo masculino domina a lo femenino, pues con estas relaciones tan disímbolas en cuanto a la edad, se acentúa más ese ejercicio del poder. Creo que hay cosas específicas además con adolescentes, justo para el acceso. O sea, una cosa es que lo que decía antes del corte, que era que haya información, que haya campañas. O sea, como incluso en la Ciudad de México vemos muy pocas campañas de interrupción legal del embarazo, ¿no? O sea, como el gobierno no está invirtiendo en que las mujeres sepamos a dónde tenemos que ir, qué debería tener, las características de un servicio. Hace poco nos llegó un caso del Fondo María en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa, un personal de salud que para hacer la interrupción utilizó un medicamento para adormecer a la mujer y le estaba haciendo sexo oral sin su consentimiento antes de hacer la interrupción. Eso sigue pasando en la Ciudad de México, en un servicio
privado. Y hay que denunciar. Y hay que denunciar y hay que hacer un montón de cosas. Y eso no puede seguir pasando, porque además justo es la legalización lo que nos permite que eso se detenga. Pero eso sigue pasando en los estados y no se puede hacer nada al respecto. O sea, como es el clandestinaje nos lleva a un montón de esos otros riesgos que están ahí y están latentes. No necesariamente significa que todos los abortos que ocurren en el clandestinaje son inseguros. No significa que siempre tenemos que estar en una clínica para que un aborto sea seguro. Si tenemos la información, si tenemos los insumos que necesitamos, si tenemos los medicamentos, podríamos hacerlo en nuestra casa. Si vamos a ir a una clínica, justo qué clínica es, si tiene el instrumental que es necesario, si tiene las mejores técnicas, las técnicas que se recomiendan por la Organización Mundial de la Salud. Afuera de la Ciudad de México hay muy poco personal de salud que sabe utilizar la aspiración manual endouterina y utilizan sobre todo el legrado, que es una técnica que ya le están llamando anticuada y que no es recomendada, sobre todo para abortos de primer trimestre, no está recomendada. Entonces, como todas esas cosas cambian. Y en adolescentes creo que hay una parte más específica que es garantizar que ella está tomando la decisión, que no está ejerciéndole presión ni su pareja, ni el coautor del embarazo, sea su pareja o no sea su pareja, ni la familia, ni el adulto de confianza que está yendo con ella, ¿no? Entonces, como esa parte es muy importante, tener un espacio a solas con la persona adolescente donde entienda de qué se trata, que estemos garantizando que está ahí por su propia voluntad y que sí desea interrumpir el embarazo, porque no podemos simplemente ser como los cómplices del adulto o la adulta que creen que es lo mejor para la adolescente, que en este caso puede ser por una cuestión de proteger el matrimonio del adulto que está ejerciendo, pero también puede ser desde un punto de vista como de la madre diciendo, no puedes ser una madre adolescente, necesitas abortar para tener mejores oportunidades. No podemos ejercer ese tipo de presiones tampoco. Entonces, tenemos que garantizar la autonomía de esa adolescente, respetar sus decisiones, entender, ¿no? Como garantizar que esté entendiendo de qué se trata el proceso, porque depende de qué edad tenga, qué lenguaje tenemos que utilizar nosotros para que ella entienda. No es que no va a entender, es que nosotros tenemos que hablar de una manera distinta para que ella entienda y que tome la decisión que ella quiera tomar, teniendo todas las herramientas. Entonces, tenemos que tomar en consideración todos esos aspectos. Sí, hay mucho trabajo que hacer en muchos sentidos. El sector salud es uno de ellos, sin duda. En IMPAS trabajamos sobre todo con el sector público de salud y lo que hemos visto en nuestra experiencia en los estados es que efectivamente hay mucho desconocimiento todavía respecto a los métodos recomendados. Y me gustaría aprovechar para comentar sobre la seguridad del procedimiento. Sí. Si efectivamente el procedimiento como tal, ya sea cualquiera de los dos métodos recomendados por la OMS, que es la aspiración, ya sea manual o eléctrica, o con el uso de medicamentos durante el primer trimestre, no necesariamente el riesgo se incrementa con la edad de la mujer. El embarazo sí es un factor que pone en riesgo la salud en los llamados extremos de la vida, más jóvenes o más grandes. Pero el procedimiento de interrupción del embarazo como tal, la seguridad del procedimiento o la inseguridad del procedimiento depende de la técnica utilizada, el método empleado y la edad gestacional. En embarazos tempranos, dentro de los 3 primeros meses, en el caso de la Ciudad de México tenemos hasta la semana 12 de gestación, que son los 3 primeros meses del programa de ILE. En ese periodo es mucho más seguro, la tasa de letalidad es mínima, casi inexistente, pero es mínima y es mucho más riesgoso un parto que un aborto realizado con estos métodos durante el primer trimestre del embarazo. No necesariamente depende de la edad de la mujer, como decía, sino de la edad gestacional, de lo avanzado que esté el embarazo. Nada más para decir que en la Ciudad de México, además del programa de ILE, hay otras causales legales que van más allá de las 12 semanas. Entonces, por violación tienes más semanas, por salud tienes más semanas, por peligro de muerte tienes más semanas. Y otra cosa tan importante con los servicios de salud es que en las entidades federativas se les debería de dar también esa información a las mujeres de que probablemente haya causales que no sean legales en las entidades federativas, pero que si las derivan acá se puede dar la atención. Y eso es algo que tampoco hacen los servicios de salud habitualmente. El programa de ILE es para todas las que estén en la Ciudad de México, no que vivan en la Ciudad de México, que estén en la Ciudad de México. Lurel. Algo que quería yo retomar del sondeo era esta cuestión psicológica, ¿no?, que se ha manejado sobre el aborto y como reafirmar que el síndrome posaborto no existe, pero que sí el rol de las y los psicólogos es fundamental, ¿no?
O sea, en el sentido de que tendrían que estar informados, ¿no? Tendrían que tener toda esta información que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Para que no estigmaticen, no contribuyan a esta estigmatización, perdón, sino lo contrario, ¿no? Que ayuden a que las mujeres y los hombres, ¿no? que han tenido esta experiencia, hablen sobre esta experiencia, ¿no? Rompan el silencio de alguna manera y trabajen, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces justo la experiencia lo que les permite a las mujeres es poner un límite a una relación violenta, ¿no? Como en estos casos en donde nos compartían sus testimonios y que justo también contribuyen a estos testimonios que tuvimos hoy, contribuyen a seguir debatiendo, a seguir conversando y analizando, ¿no? Y a romper el silencio. Y justo ese tendría que ser el rol de un psicólogo, ¿no? O psicóloga. Claro. Y creo que muchos están rompiendo justamente el silencio, por eso nos están compartiendo sus testimonios, como bien lo decías. Y aquí tenemos un testimonio anónimo también. Esta interrupción del embarazo, en tu caso, se llevó a cabo en una relación ocasional. Sí, exactamente. Lo que pasa, yo conocí a una chica en una fiesta y decidimos compartir nuestra sexualidad. Y bueno, la verdad es que estuvimos juntos un tiempo, que debe haber sido 2 semanas, 3 semanas, y la relación no funcionó, ¿no? Entonces, bueno, nos dejamos de ver y me busca como a las 4 semanas más o menos y me comenta, pues sabes que estoy embarazada, ¿no? En ese momento yo empecé a entrar en un dilema moral, o sea, porque yo decía, es que yo sí quiero ser papá, yo quiero tener el hijo, ¿no? Y otra parte me decía, no, ¿cómo crees? Apenas vas a la mitad de la carrera, no tienes la capacidad. Y entonces mi vida, en ese momento, lo que yo empiezo a tener dentro de mí era un tormento, ¿no? Yo le preguntaba a la chica ella qué quería y evidentemente ella me decía, ¿sabes qué? Yo no quiero tener un hijo ahorita. No está dentro de mis planes, ¿no? Entonces, bueno, para mí era un sufrimiento horrible. Lo que pasa, bueno, yo tengo ya algunos años de asistir a un grupo de neuróticos anónimos del movimiento Buena Voluntad 24 horas. Yo empiezo a trabajar todo esto porque era un dilema muy, muy profundo. Claro, o sea, pero ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué lo sentías así? Yo no lo había descubierto hasta ese punto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, lo que tengo es una tendencia muy grande a vivir o a repetir el historial de mis padres, ¿no? O sea, mis padres también vivieron el mismo proceso, ¿no? Y entonces yo sabía que eso no era lo correcto porque yo he entendido, he ido aprendiendo, ¿no? A partir de la terapia que sigo, que si los hijos no son deseados y queridos por las dos personas involucradas en una relación, no van a funcionar las cosas. Pero ella quería interrumpir el embarazo. Exacto. Lo hizo. Al final lo que acabó sucediendo fue que yo no pude resolver ese dilema a profundidad. Entonces yo lo que aprendí o lo que pude decirle, ¿sabes qué? La decisión que tú tomes yo te voy a apoyar, ¿no? Y ella decidió terminar vivir el proceso del aborto en interrupción legal. ¿Y la Fuimos a la apoyaste? clínica. Sí la apoyé hasta el punto de ir a hacer el trámite, pero Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. ¿De qué manera la apoyaste? yo la apoyé hasta ir a hacer el trámite. Lo que pasa es que ya a la hora del aborto ella ya tenía otra pareja. O sea, cuando vivió ya ese proceso, pues ella ya tenía otra pareja y evidentemente pues la otra pareja fue quien la acompañó, ¿no? Y entonces, bueno, hasta ahorita hemos tenido una relación de amistad muy bien, pero pues a mí sí me costó mucho trabajo aceptar que la decisión no solamente dependía de mí, ¿no? Pero bueno, al final lo pude aceptar, ¿no? Lo aceptaste. ¿Y estás tranquilo con eso? Sí, exacto, muy tranquilo. Muy bien. Gracias por compartir. Alexis. Sí, no hay una receta sobre cómo los hombres podemos acompañar este proceso, ¿no? Creo que además, sí, no es nada más ilegítimo que un hombre o un grupo de hombres hablando sobre las necesidades de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que como primera instancia hay que preguntarle a las mujeres qué es lo que necesitan. La protagonista, ella qué necesita, qué tipo de apoyo. Yo la recomendación, bueno, no sé si recomendación, algunos puntos que sí podría decir en relación a cómo los hombres nos acercamos a este proceso.
es que estemos muy atentos todo el tiempo, en el sentido de si mi presencia y el acompañamiento que yo estoy dando, estoy notando que es un factor que está problematizando, que le está generando malestar, que es decir, que no estoy siendo un factor de acompañamiento como tal, sino que estoy entorpeciendo, estoy generando conflicto, tensiones innecesarias. Hay que detenernos a revisarlo, ¿no? Como hombres en ese sentido. Y estar totalmente atentos a las necesidades de lo que nos expresa nuestra compañera, ¿no? Y creo que ahí Oriana y Lurel tienen mucha más experiencia en ese sentido, ¿no? De trabajar directamente con las mujeres y sus necesidades. Que además no es que las mujeres van a saber como, no se despiertan y dicen, estoy embarazada y lo que necesito de mi pareja es tal. No todas, algunas sí. Y eso también es importante que sepamos que ni para todas las mujeres es súper difícil la decisión. Para algunas es muy clara la decisión y muy fácil y tas. Y para otras necesitan más tiempo, más apoyo, etc. Igual para comunicar a nuestra pareja o al coautor del embarazo, ¿qué es lo que necesitamos de él? Va a ser, no necesariamente es lo más claro. Es como, no sé, pero quiero que sepas. Pero quiero saber qué piensas. Ay, bueno, lo que piensas no me sirve. No, o sea, como no necesariamente es que tenemos una cosa clara de cómo expresar emociones, y creo que son herramientas que nos hacen mucha falta a todos y a todas, ¿no? Que no es una cosa con la que nos den en la escuela de él, esas son tus emociones, qué puedes hacer ante estas emociones, cómo puedes expresarte, la comunicación asertiva, etcétera. Son cosas que se tienen que trabajar y que estaría bueno trabajarlas en pareja desde antes, trabajar sobre los planes y tener esa claridad y tener esas pláticas de si nos embarazáramos, qué haríamos. Previamente, creo que eso ayudaría, porque eso entonces se debe hablar. Entonces no sucede al momento de la presión, como, ay, sí me gustaría tener hijos contigo, pero en 5 años, bueno, entonces va siendo más claro que, entonces si me embarazo ahorita, no es el plan que teníamos, no es lo que habíamos hablado. Entonces, creo que eso ayudaría, ¿no? Como ir hablando, ir buscando esas herramientas de diálogo. Indudablemente con parejas tan recientes o con parejas o con coautores como que van pasando, no es que vamos a tener una comunicación súper fluida, y a lo mejor es claramente necesito que vengas y que me ayudes a pagarlo, o necesito que me ayudes a buscar qué clínicas son seguras, ¿no? Hay cosas como muy prácticas en las que los hombres sí pueden estar como además muy entrones, digamos, ¿no? En eso. Para el Fondo María también ha sido una lección que desde el rol de que todavía, ¿no? Como sigue establecido de qué es el hombre y qué es el rol, está esa parte de la protección, y una de las cosas que nos ha pasado mucho es qué hacer con los hombres. Nosotros podemos apoyar a que la mujer venga, y entonces los hombres sentían muchísima ansiedad y las parejas empezaban a hacer un obstáculo, como decía Alexis, para que el Fondo María las apoyara, porque entonces sentían que si ellos no venían, nadie la iba a proteger. Entonces es una cosa que hemos aprendido en el Fondo María, de decir, ok, se necesita esto para que ellos se sientan involucrados y no obstaculicen. Entonces apoyamos a que también venga la pareja, que también sirve para que cuando regrese la chica a su propio contexto tenga alguien con quien seguir procesando y hablando, y que no sea una cosa que sucede en la Ciudad de México y cuando yo regreso a Durango nadie sabe, y ¿no? Para que se rompa un poco el silencio y que tengas una red de apoyo, etcétera. Entonces, más allá de si sigue siendo tu pareja o si era tu pareja o no, tener este apoyo de quien sea, que puede ser hombre, puede ser tu tío, puede ser lo que sea, pero que viene contigo. El tío no nos ha pasado tanto. Sí, pero sí vamos a pasar a una pausa. Sí, y volvemos. Hay un malestar en términos inconscientes y psicológicos, y que lo expresan los hombres, un malestar ante no tener el control de algo que sucede en el cuerpo de alguien más. ¿Cuáles son los mecanismos que suelen echar a andar los hombres, tanto en lo individual como en lo estructural? Uno son a través de la presión, la violencia interpersonal, pero también a través de los mecanismos jurídicos. Mecanismos jurídicos, un aparato estructural, patriarcal, para controlar o limitar lo que sucede en el cuerpo de una persona, de una mujer. Hombres que al principio dicen que las mujeres son las que tienen que decidir, son los mismos que dicen después que si ellos estuvieran en contra, entonces no. Las mujeres tenemos la capacidad de tener criaturas y los hombres no. Y como tenemos esa capacidad, tenemos capacidad para no tener la criatura que se está gestando. Interrumpir nuestro embarazo. Es ese el poder que tenemos, y es ese el poder por el que los hombres se sienten amenazados y por el que lo quieren, ¿no? Lo penalizan, lo criminalizan, lo quieren controlar. Este mundo generizado devalúa a las mujeres
y no las valora como personas, ¿no? No se nos considera personas, entonces se nos infantiliza. ¿De quién es padre el padre? Del nacido vivo. Antes no se puede ser padre, porque no hay un recién nacido vivo para poder decir que es mi hijo, mi hija. Yo no me puedo reproducir por mí mismo. Necesito siempre y en todo momento de la interacción y de la negociación con terceras partes. Incluso si voy a adoptar, incluso si voy a utilizar algún medio de reproducción asistida, tengo que gestionar con una tercera parte. No es como que yo solito me reproduzco. La otra persona también tiene derecho a decidir si quiere o no quiere reproducirse, además conmigo. No puedo imponer yo mi derecho a la paternidad por encima del derecho de la autonomía y de la libertad reproductiva de las otras personas. En los sitios donde está la posibilidad legal de interrumpir con un aborto seguro, es 14 veces mayor el riesgo de un parto que el de una interrupción voluntaria del embarazo. De esto hemos estado hablando toda esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, de la interrupción del embarazo y la pareja. Tengo aquí algunas llamadas que me gustaría compartir con ustedes. Claudia González, en resumidas cuentas, solo darle mi consejo a las mujeres de que esa decisión de interrupción la tomen, pero que sea bien concientizada por ellas mismas, por sí mismas, pues a final de cuentas pueda que el hombre se quede, pero quizá pueda que no. Héctor Hernández, estoy en contra y a favor de la interrupción del embarazo. Estoy a favor porque hoy en día hay mucha desinformación sexual. Es algo absurdo que a estas alturas del partido haya tantos niños abandonados y sin futuro. Quien interrumpe su embarazo a tiempo son personas mejor preparadas y conscientes para tomar la decisión de traer un hijo al mundo, aunque no hayan tenido desde un principio el cuidado de no llegar a embarazarse. En lo que no estoy de acuerdo es que las mujeres aborten después de las 12 semanas de embarazo, ya que es un asesinato y deberían de meter a la cárcel a quien lo haga. Raúl Salazar, muy buen tema y considero que la mujer tiene derecho a interrumpir el embarazo si así lo desea. Así que ojalá y esto permee a todo el país, aunque desde luego cada región cuenta con su manera de ver las cosas. Sin embargo, por muchos motivos es una buena medida el que esto ya pueda suceder. Pero en este caso específico, en el caso de la mujer, pues es quien lleva más el embarazo, que aunque sea una cosa donde se necesitan dos, pero me parece una muy buena alternativa el tenerla y sobre todo para quitarnos de prejuicios y cosas como esa. Sofía dice, hay estudios muy serios que hablan sobre los graves efectos emocionales que se producen por haber abortado y que afectan de manera determinante a las mujeres y que no superan. Inclusive, aunque estén mucho tiempo en terapias, pero que además los doctores no lo dicen ni tampoco las trabajadoras sociales. Así que no es algo que se comunique de forma adecuada a las mujeres. Oriana. No. ¿Mentira? Mentiras. No, y sí, y hay que tener mucho cuidado porque hay varios pseudoestudios que tienen estos resultados, pero son muestras de 20 personas, muestras de 15 personas con una técnica metodológica muy, muy mala y que han sido además directamente rechazados por asociaciones psiquiátricas profesionales, ¿no? Que han dicho terminantemente, no existe, ya lo había dicho Lurel, además, no sé si quieres, Lurel, tú profundizar. No existe, o sea, la Asociación Psicológica Americana, que es, digamos, la asociación más grande de psicólogos a nivel mundial, hizo una investigación y conformó un grupo de trabajo y ellos han resuelto que no existe, ¿no? Y por eso tampoco está categorizado, ¿no? En el cuadro de trastornos mentales. Entonces, eso no existe tal cual. Sí existen malestares, pero están relacionados con el estigma, ¿no? O sea, en un entorno de clandestinidad, en donde no se puede hablar, donde no tienes mucho apoyo. Entonces, justo estas redes de apoyo, de acompañamiento como Fondo María, como DDCER y otras organizaciones están haciendo un cambio fundamental, ¿no? En que las mujeres se sientan apoyadas y que también las amigas, la familia, las parejas, vínculos erótico-afectivos son fundamentales, ¿no? En que las mujeres estén acompañadas y justo no existe evidencia que respalde estos estudios hechos por organizaciones conservadoras o financiados por tampoco consideran la salud mental previa de las mujeres, y eso es un elemento fundamental. Y tampoco son rigurosos
Y lo que la evidencia cualitativa que justo en mi investigación y en otras, en varios países hemos documentado, es que las mujeres se sienten liberadas, se sienten bien, se sienten aliviadas después de una interrupción, porque la interrupción les permitió poner límites en casos de violencia, les permitió hacer cambios en su vida, ¿no? Perdón, nada más para decir rapidísimo del Fondo María. El Fondo María da apoyo después también del aborto. En caso de que las mujeres quieran seguir procesando sus emociones, etcétera, nosotros podemos canalizar, primero identificar qué es lo que se necesita, platicar con ellas y sobre todo lo que nos llega es, me siento demasiado bien. O sea, como que no sé en qué momento llegan las pesadillas. Está mal que me sienta bien, ¿no? Y eso es importante que lo digamos, porque como hay tantos mensajes al respecto, las mujeres sienten que están mal cuando no se sienten mal, porque lo que esperan es tener pesadillas, sentirse mal, sentirse deprimidas. Entonces, ante eso no. Cuando identificamos que sí hay algo que podrían trabajar, porque todos tenemos cosas que podríamos trabajar en el psicólogo, que podemos trabajar de aborto, entonces canalizamos. Hay un servicio específico que se llama Atención Después de un Aborto Seguro, que hace una atención psicológica, que además es una terapia que tiene un número de sesiones determinado en donde se identifica y se dice esto, como ese es el proceso de aborto, vamos a tener 6 sesiones de este proceso de aborto, identificar qué otras cosas te toca ir a tu terapia normal con alguien más. Pero este programa es solo para eso. Entonces, si es una sesión de 6 semanas y es un equipo pequeño de personas que puede dar esta atención, es porque no son miles y miles de mujeres que lo están necesitando y por supuesto que no son ningún aspecto de salud emocional, es algo que es permanente y que se queda contigo, a menos de que es un aspecto químico, que todos son tratables. Claro. Y no se hace una interrupción del embarazo de más de 12 semanas. Puede hacerse. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Después de cuánto tiempo? Dependiendo del caso, por ejemplo, por razones... Yo esto lo pregunto por el comentario de Héctor Hernández, que decía que aquellas mujeres que se hacen una interrupción del embarazo de más de 12 semanas que deben meterlas a la cárcel y que son asesinas. Entonces, bueno... Esa es una idea, que hay que disipar. Por ejemplo, cuando se trata de causal cuando el embarazo es producto de violación, generalmente los plazos son mayores, hasta las 20, 24 semanas de gestación. Cuando se trata por que el embarazo se tiene que interrumpir por razones de continuar con el embarazo, pone en riesgo la salud o la vida de las mujeres, ahí no hay plazo. Puede incluso interrumpirse ese embarazo en el 3er trimestre si ese embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la mujer. Entonces, es mentira. Entonces, sí, y hay procedimientos. También es cierto, porque también desgraciadamente a los médicos no se nos forma ni con perspectiva de género, ni con perspectiva de derechos humanos, ni con ninguno de estos temas, y desgraciadamente hay médicos que probablemente no tengan esto internalizado y digan, bueno, vamos a dar una prueba de, y en la prueba de puede haber complicaciones. Cada vez es menos, pero llega a ocurrir. Respecto al comentario, sí habría que aclarar que hay países en donde el límite legal para interrupción por voluntad de la mujer es mayor. Hay países donde está legalizado hasta la semana 24 y que no ocurre nada en este sentido de homicidios ni asesinatos ni estas ideas que se tienen de que esa posibilidad sea lo mismo que somos nosotros, porque no es lo mismo. Y no hay actividad cerebral en el producto hasta después de las 24 semanas. Eso también es... Entonces tampoco se percibe dolor ni todas estas imaginerías de que me están quitando un pedacito del cuerpo. A veces ni siquiera está formado el cuerpo cuando están pensando que están haciendo cosas que no están ocurriendo. Pero lo que sí es importante es que el personal de salud sí esté capacitado y que pueda tener los mejores métodos, las mejores técnicas para poder garantizar que las mujeres están siendo atendidas de la mejor manera, con calidad. Sí. Y que el personal de salud además pueda decir sus propios prejuicios o sus propias ideas y que si no está dispuesto a participar se le haga a un lado y que participe el que sí tenga que participar. Claro. Hay problemas ahora aquí en la Ciudad de México con hospitales que dicen, yo soy miembro del Consejo de Bioética de la Ciudad de México y tenemos un hospital que dice, aquí somos objetores de conciencia y con la modificación del 10º bis tenemos el problema de qué les vamos a decir. Mire, es que si usted es objetor de conciencia, se hace objeción de conciencia en lo personal. Una institución no puede hacer objeción de conciencia, número 1. Número 2, si usted no está dispuesto a participar, bueno, se me hace para un lado y le traemos a alguien que sí esté dispuesto a hacer lo que usted no quiere hacer. A menos de que haya una emergencia. A menos de que sea una emergencia, no se puede negar el personal. Y eso, la legislación en ese sentido es muy clara. La objeción de conciencia es un derecho y una prerrogativa personalísima. Sí. Un hospital, una clínica no se puede declarar
y objetora de conciencia institucional, eso jamás. Y eso la legislación lo tiene claro. Y la institución de salud tiene que asegurar que dentro de su personal hay personal capacitado que no es objetor de conciencia. Y cuando no lo hay, cuando hay solo personal objetor y se presenta una urgencia, la objeción de conciencia no aplica. Por lo tanto, todos deberían ser capacitados para poder atender. Claro. Y es muy importante entender que lo que hay es derecho a la libertad de conciencia. Una institución no tiene libertad de conciencia porque no tiene conciencia. Y eso nos tiene que quedar muy, muy claro. No tienes derecho a la objeción de conciencia, tienes derecho a la libertad de conciencia y se puede entonces ejercer a partir de tener objeción de conciencia. Sí. Pero no sé si nos desviamos un poquito del tema. No, yo creo que es importante también tocar este punto, pero también quiero escuchar a mi testimonio anónimo para que nos comparta cómo lo viviste. Sí, buenas tardes. Hola. Buenos días. Perdón. Es que sí, me llega todavía eso. Yo tuve una experiencia un poco fuerte porque me divorcié. Mi esposo me fue infiel. Yo tomé la decisión de divorciarme. Él no lo aceptaba. Teníamos un bebé de año 8 meses. Total de que se dio el divorcio. Él, como venganza, sustrajo a mi bebé de la guardería. Y ya no lo volví a ver. Pasaron los años, me divorcié, pasaron los años, como a los 4 o 5 años conozco a una persona. Viví varios años con esta pareja, muy bien. Nos protegíamos porque yo ya no deseaba tener hijos. ¿Eso te cambió la visión de la maternidad? Tuve 3 hijos, 2 que se quedaron conmigo y el tercero que me robó esta persona. Entonces, yo no quería ya tener más hijos. Además, también mi edad ya no era la de una jovenzuela. Yo le llevaba a él 14 años de edad, 14 años de diferencia. Entonces, nos cuidábamos, pero hubo una ocasión en que, bueno, eso es lo que comentamos en ese momento. Se ha de haber roto el dispositivo, digo, el condón. El condón, y total que pasó, pero pensábamos que no había pasado nada. Pero sí pasaron como 6 semanas más o menos, no, antes. Entonces yo empecé a sentir sensación extraña y como uno ya conoce su cuerpo, dije, no, estoy embarazada. Entonces yo decidí no tener a ese bebé. Yo decidí, me acerqué a mi amiga de mucha confianza. Ella me llevó con a un lugar clandestino, pero supuestamente seguro. ¿Y cómo te fue? Pues a Dios gracias me fue bien. Y a él yo nunca le comenté que estaba embarazada. Y así fue como yo viví esa situación. Y como a los 2 años, él se fue de mi vida. Se fue a los Estados Unidos a hacer su vida y de mí se olvidó. Y yo seguí con mi vida, con mis 2 hijos adolescentes que tenía, y seguí mi vida y así pasaron los años. Cuando comenzaste a platicarnos esta historia, decías que todavía te movía. ¿Qué es lo que te mueve y lo que te hace sentir así? La culpa. Tal y como nos había compartido el otro testimonio. Sí. La culpa. ¿Qué le podemos decir a nuestro testimonio y quizá a muchas mujeres que se sienten igual que ellas y que están viendo este programa? Bueno, primero agradecerle por compartirnos su testimonio. El testimonio. Las relaciones humanas son complejas, ¿no? Y efectivamente en nuestra experiencia de relación de pareja puede haber situaciones muy significativas, muy dolorosas, profundas, que pueden datar de años o recientes, y eso hay que trabajarlo, hay que aprender. Necesitamos también
desde el punto de vista de salud, poner en marcha y en práctica mejores programas de cuidado a la salud mental. Eso me parece súper importante, porque de la salud mental también depende mucho nuestra forma de interactuar. Salud mental con perspectiva de género, en donde podamos construir y elaborar y procesar mejores experiencias que sean significativas en el sentido de aprendizaje y de reconstrucción como individuos y como personas, ¿no? Me parece que es un asunto importante. Jorge, Oriana. Pues yo estoy segura que tomaste la decisión que era la mejor para ti en ese momento, y creo que eso es una cosa que tenemos que tener claras, que a lo mejor, no sé, que en otro momento hubiera sido una decisión distinta, pero en ese momento esa era la situación que teníamos y esa es la decisión que tomamos y es una buena decisión, y que de todas maneras hay grupos que apoyan, como había dicho lo de Hadas, puedo decir el correo que es hadasmexico@gmail.com por si quieren escribir y pueden atender para justo terminar de procesar y poder quitarnos la culpa. La culpa también es una cosa que no hemos aprendido culturalmente y que podemos deshacernos. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, todos los testimonios, muchísimas gracias por compartirlos, y también agradecemos a Istiel Caneda y a Adriana Rodríguez de Lengua de Señas Mexicana. Hasta la próxima.